Listo. Bueno, pues vamos a continuar donde pues nos quedamos el día de ayer, ¿no? El día de ayer, para hacer un poquito de memoria, estuvimos viendo cuáles son las características y funciones que debemos de tener en una base de datos. Vimos el concepto de abstracción, que una base de datos nos debe de permitir, bueno, nos debe de abstraer la información de cómo se almacenan los datos y pues, me debe de proveer de herramientas para que yo haga lo mismo con el usuario, ¿sale? Nos debe de proporcionar herramientas para que nosotros aseguremos la consistencia de la base de datos, ¿sale? Que los datos sean coherentes, para que pues obviamente esto brinde confianza a lo que viene siendo la base de datos, ¿no? Nos debe de proveer mecanismos de seguridad para cuidar la información, manejo de roles, etcétera. Y pues obviamente, bueno, por último, nos debe de permitir ejecutar funciones, operaciones transaccionadas, ¿ok? Entonces, estos 4 puntitos son los que estuvimos checando el día de ayer. Les pedí que leyeran, le dieran un repaso a esta parte de tipos de bases de datos. Digamos que aquí tenemos diferentes modelos de bases de datos. Por ejemplo, aquí en la primera imagen tenemos un ejemplo de una base de datos jerárquica. No voy a ahondar mucho en esto porque nosotros nos vamos a centrar en las bases de datos relacionales, ¿ok? Estos modelos que estamos viendo es más que nada a nivel de cómo se diseñaban las bases de datos. Digamos que son diferentes maneras, ¿sale? O sea, son diferentes maneras de organizar o de ver el diseño de una base de datos. De hace muchos años a la fecha, digamos que el modelo que es el que nosotros vamos a trabajar, que es el modelo de base de datos relacional, ha sido el que se sigue usando para lo que viene siendo el diseño de bases de datos. Sin embargo, en la actualidad ya también hay un modelo que se llama modelo de base de datos no relacional, ¿ok? Que esto se utiliza cuando se trabajan con bases de datos, ahora sí que enormes, que están orientadas al Big Data y a lo que viene siendo el análisis de datos, ¿sale? En este caso, a ver, permítame tantito. Ok. Esas bases de datos no relacionales, pues nosotros no las vamos a manejar. O sea, sería en algún momento quizás estudiar sobre ellas en algún otro curso. Pero son bases de datos que se utilizan, por ejemplo, para Facebook, para Google, que bueno, no estoy diciendo que las usen posiblemente porque pues, están orientadas a manejar volúmenes de información más grandes y a tener menos restricciones que las que podríamos encontrar en una base de datos relacional, ¿ok? Entonces no significa que sustituyan a las bases de datos relacionales, solamente que se usan, digamos que su uso es para otro tipo de casos, ¿no? Entonces, ahorita nosotros vamos a trabajar con bases de datos relacionales, que es las que pues, se han estado trabajando desde hace mucho tiempo todavía, o sea, hace mucho tiempo y que todavía se siguen utilizando, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, vamos nada más para ir checando, ¿no? Bases de datos jerárquica. Aquí nos dice que una base de datos jerárquica, los campos los maneja, los va a estructurar en nodos, ¿sale? De este tipo de, como digamos que en este tipo como de dibujito, ¿no? Aquí nos dice que los nodos
son puntos que están conectados entre sí y que van formando una especie de árbol invertido, ¿ok? Esta estructura se le llama jerárquica porque un nodo que se encuentra en un nivel más arriba se considera un nodo padre de todos los nodos que se encuentran, digamos que dentro de ese nivel. Es algo muy parecido a cuando trabajamos con lo que vienen siendo nuestra estructura de carpetas, ¿sale? Que dentro de una carpeta yo puedo, digamos que meter archivos o puedo meter otras carpetas y dentro de esas carpetas pues, puedo meter archivos o puedo meter carpetas, ¿no? Esta es una estructura jerárquica. Entonces, estamos hablando de que, pues, por ejemplo, el explorador de Windows, que es el que usamos para administrar nuestros archivos, trabaja con una estructura jerárquica. ¿Ok? Buenas tardes. Entonces, básicamente, esa es la estructura de este tipo de bases de datos, de las bases de datos jerárquicas. Aquí el detalle que tenemos es que, por ejemplo, si nosotros borramos un nodo padre, todos los nodos hijos también se van a eliminar, ¿no? Por ejemplo, no podemos añadir un nodo hijo si el nodo padre pues no existe, ¿sale? Y pues por ejemplo aquí nos dice que algo de lo que es más significativo es la rigidez de la estructura. O sea, dice solo un padre por hijo y ausencia de relaciones entre los nodos hijos. O sea, estas flechitas son relaciones o cómo se van a relacionar los nodos. Entonces, este nodo es padre de este nodo, ¿ok? Pero pues Valencia no puede tener otro padre que no sea Caracas, ni puede relacionarse con sus hermanos, ¿sale? Entonces, esta es una estructura que pues es bastante rígida, ¿no? Luego tenemos la estructura de lo que viene siendo una base de datos en red. Seguimos teniendo ese manejo jerárquico, ¿sale? De padres hijos, pero por ejemplo acá los nodos, digamos que hijos, aquí nos dice que podemos tener relaciones de muchos a muchos. O sea, de que hay hijos que pueden tener más de un padre, como por ejemplo aquí. Este nodo que tenemos acá tiene como padre a Aguilar o tiene como padre a Mata, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que vendría siendo una estructura de base de datos en red. Deja de ser tan rígida como esta y aquí me permite moverme, ¿sale? De diferente manera y recorriendo el árbol de diferente manera, ¿no? Se los dejo ahí para que lo lean. Es básicamente dos modelos de bases de datos. Desconozco si se siguen usando. Prácticamente creo que se usaron en algún momento. No sé si se sigan usando ese tipo de estructuras. Básicamente la que vamos a ver nosotros es la que se ha usado para la mayoría de las bases de datos de la actualidad, ¿no? Obviando las nuevas que ya no son tan nuevas porque ya tiene ya unos años que comenzaron a manejarse las no relacionales. Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en estas, las bases de datos relacionales, ¿ok? Bueno, antes de que yo comience, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre lo que vimos el día de ayer, sobre lo que ustedes hayan leído? ¿O todo bien? Todavía no hay preguntas. Ok. Bueno. Excelente. Entonces, vamos a leer base de datos relacional.
Voy a leer y luego vamos a entrar ya más a fondo en la explicación, ¿eh? Entonces, bueno, vamos. Tenemos, dice, base de datos relacional. Esta organización ofrece la mayor flexibilidad, ya que los datos se almacenan en tablas diferentes, conformadas asimismo por filas y columnas. ¿Ok? En una tabla, las filas contienen los registros y las columnas representan los campos. Las tablas relacionadas poseen un campo común, que es el campo clave, mediante el cual la información almacenada en una tabla puede enlazarse con la información almacenada en otra tabla. ¿Ok? En el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para que una tabla sea considerada como una relación tiene que cumplir con algunas restricciones, como que por ejemplo cada tabla debe tener su nombre único, no puede haber dos filas iguales, o sea que no podemos tener duplicados y que todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos una tabla de clientes y tenemos una tabla de pedidos, ¿ok? Y tenemos un campo que me sirve para identificar, ¿sale? Al cliente con los pedidos, que son esos tipos de campos, se llaman campos clave, ¿no? Entonces dice, provee herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros. O sea, ¿se acuerdan que ayer veíamos que una de las metas que tenemos nosotros es que la base de datos sea consistente y parte de algo, digamos que algo de lo que tenemos que evitar para asegurar esa consistencia es evitar datos repetidos, o sea, la redundancia. Entonces, este tipo de datos, este tipo de tablas lo permite. Garantiza la integridad referencial, o sea, también nos vamos por la parte de la consistencia, o sea, de que si vamos a eliminar un registro, se deberían de eliminar todos los registros dependientes a ese registro, ¿sale? Y este tipo de estructura favorece a lo que viene a ser la normalización de datos. La normalización de datos es un proceso que vamos a llevar a cabo a nuestro modelo de base de datos para hacerlo más sencillo, ¿sale? Estructuralmente más sencillo, aunque pudiera parecer que no, porque nos va a generar más tablas, pero estas tablas a su vez van a ser más sencillas y pues voy a poder evitar los errores como por ejemplo la redundancia, la inconsistencia de datos, ¿no? Y tenemos acá, vamos a leer esta definición de lo que viene siendo tablas, ¿sale? Bueno, aquí nos dice que para el resto del curso pues vamos a trabajar nosotros con bases de datos relacionales, ¿no? Entonces tenemos la definición de tablas, ¿no? Dice, en un sistema de base de datos relacional, los datos van a estar organizados en tablas. Las tablas almacenan información sobre un tema, como pueden ser los clientes de una empresa, los pedidos realizados. Las tablas se relacionan de forma que a partir de los datos de una tabla, por ejemplo cliente, podamos obtener información sobre qué pedidos han realizado. Una tabla de datos es un objeto que se define y utiliza para almacenar los datos, ¿ok? Una tabla contiene información sobre un tema, un asunto particular, como ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Tenemos que las tablas están compuestas por campos, que son las columnas, ¿sale? Y a un conjunto de campos para un mismo objeto de la tabla se le va a denominar como registro o fila, ¿sale? Si todos los campos de un cliente forman un registro y todos los campos de otro cliente van a formar otro registro. Traducción. Vamos a pasarnos aquí al PowerPoint, ¿no? Ahí está. Para que al momento de que nosotros estemos diseñando
una base de datos, nosotros tenemos que comenzar a pensar un poquito en objetos y digamos que en relaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí el libro nos dice que en una base de datos relacional nosotros vamos a almacenar la información en tablas, ¿ok? Y me están diciendo, no, pues tú vas a tener una tabla de clientes. Disculpen si no sale recto, pero no me acostumbro a trabajar con la tableta todavía. Ay, no, es aquí, está. Entonces, ahí está. Entonces, el modelo relacional se basa en trabajar con tablas, ¿no? Me dice que tengo una tabla clientes y que una tabla clientes pues va a tener campos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí va a tener el nombre del cliente, quizás la dirección del cliente, no sé, el estado del cliente, etcétera, ¿no? ¿Sale? Y que pues por ejemplo vamos a tener nosotros aquí pues el nombre, aquí vamos a tener no sé, Campeche, ¿sale? Estos datos, ¿sale? Que van formando lo que vienen siendo los registros, ¿ok? Pero bueno, para que se entienda un poquito mejor, porque si nosotros nos vamos a esto, pues nos podemos llegar a confundir. Tenemos que dejar primero claro el concepto, ¿no? Entonces, vamos nosotros a pensar en, por ejemplo, en... A ver, permítame que se está escuchando un ruidito por aquí. Ok, bueno. Vamos, por ejemplo, a pensar en objetos, ¿no? Vamos, por ejemplo, imagínense que tenemos nosotros, no sé, una pelota, ¿sale? Esta pelota es un objeto, ¿sale? Es el objeto pelota, ¿ok? Pero esto que yo tengo acá es la definición del objeto pelota, ¿ok? Por ejemplo, si yo me pongo a ver, por ejemplo, diferentes tipos de pelotas, ¿qué características puedo identificar? Pues, por ejemplo, podemos identificar el tamaño, ¿no? El tamaño, ¿sale? Si es grande, si es pequeña, o si lo vamos a medir en diámetro, 5 centímetros, 20 centímetros, ¿sale? Podemos identificar también, pues por ejemplo, la forma. Pues digamos que casi todas son redondas, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí las de fútbol americano. Estamos hablando de pelotas o balones, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues la forma, si es ovalada, si es circular, si es redonda, etcétera, ¿no? Podemos poner también el material de la pelota, ¿no? El color de la pelota, ¿ok? Entre quizás otras características que vayamos nosotros identificando, ¿sale? Entonces, esto viene siendo una entidad, ¿ok? O un objeto, y esto que tenemos acá son atributos de ese objeto, ¿sale? Tenemos que este objeto pelota o esta entidad pelota tiene un atributo que es el tamaño, tiene un atributo que es la forma, tiene un atributo que es el material y tiene un atributo que es el color, ¿ok?
Entonces, vamos a mandarla para acá. ¿Sale? Bueno. Ahora bien, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Para el tipo de deporte, si es dura, si es suave, la dureza, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos nosotros que esta es una entidad y pues que aquí tenemos lo que viene siendo tamaño, forma, material y color, ¿no? Entonces, vámonos para aquí. Esto traducido a tabla, ¿sale? En una tabla nosotros vamos a ver. Está. ¿Sale? Nosotros en una tabla saben que mejor lo voy a dejar así y vamos a ponerle aquí arriba el nombre. Ahí está. ¿Sale? Tenemos nuestra tabla pelota. ¿Ok? Ahora bien, esta entidad que nosotros ya hemos definido, si lo convertimos a tabla, aquí vamos a tener lo que vendría siendo el tamaño, la forma, el material, el color, ¿sale? Entonces, esto que nosotros tenemos aquí, vamos a eliminar esta. Esta tablita que yo tengo aquí, ¿ok? Me está definiendo lo que vendría siendo esta entidad, ¿sale? Esta entidad que yo tengo acá, de tamaño, forma, material, color, bueno, estas son sus características o sus atributos, ¿ok? Entonces, lo que nos está diciendo el texto es que las tablas almacenan información sobre un tema, ¿sale? Ahí en este caso estamos almacenando pelotas, ¿no? Una tabla de datos contiene campos y nos dice ahí las columnas que almacenan los diferentes datos, o sea, de cada entidad, ¿sale? Entonces, estos campos yo los puedo, bueno, en una tabla, ya hablando en bases de datos, nosotros los llamamos campos o propiedades o atributos de la tabla, ¿sale? O sea, de la entidad. Por ejemplo, si estamos muy acostumbrados en Excel, te dice una tabla de tantas columnas, en la columna nombre, en la columna material, en la columna forma. Traduciéndolo a idioma de base de datos es el campo material, el campo forma, el campo tamaño, ¿ok? Pero estos campos que nosotros estamos teniendo aquí representan propiedades de, digamos que la entidad que está representando la tabla, ¿sale? Es la definición de lo que viene siendo esta entidad, ¿ok? O este objeto. Ahora bien, luego nos dice que al conjunto de campos para un mismo objeto se le denomina fila o registro. Entonces en mis tablas, pues yo tengo lo que vienen siendo las filas, ¿sale? Y una fila me está representando, digamos que un objeto diferente, ¿sale? O sea, una instancia de ese objeto, ¿ok? O una instancia de esa entidad.
Por ejemplo, si aquí yo pongo, no sé, el tamaño, no sé, estoy inventando, ¿no? 5 centímetros de diámetro, forma redonda, material cuero, color blanco. Y pues me habían comentado ahí que puede ser deporte, pues le podemos poner béisbol, ¿no? Entonces esto me está representando pues una pelota, en este caso de béisbol, ¿no? La de abajo si le ponemos, no sé, 25 centímetros, redonda, ay, perdón. Material pues plástico, color naranja, pues una de básquetbol, ¿no? Entonces, ay, perdón. En una tabla, los registros o las filas me van a representar, digamos que, instancias de ese objeto, ¿sale? En este caso, un registro me está representando una pelota y cada registro que yo tenga en mi tabla me está representando una pelota, ¿sale? Y cada uno de esos registros debe de tener sus campos, o sea, debe de tener información en cada uno de sus campos, ¿sale? Entonces, en bases de datos, a un registro también se le conoce a veces como tupla, también se les llama como tuplas. Entonces, esto es lo que me representa una tabla, ¿ok? Una tabla me está representando, o sea, es una estructura para que yo pueda almacenar información, ¿sale? De entidades, por ejemplo, ¿sale? Entonces, cada entidad está representada por sus atributos, que son tamaño, forma, material y color, en el caso de este ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Habría que poner un campo. A ver, pregunta, sí. El encabezado que se llama tamaño, forma, material y color, le vamos a llamar, entonces, dijo, ya no van a, en este caso no le vamos a llamar fila, le vamos a dar el nombre de campo. No son filas, son columnas. Ajá, bueno, las columnas, perdón, se llamaría campo. Sí, lo que pasa es que no es tanto el que si no lo debemos de llamar columna y lo debemos de llamar tal, no va por ahí, sino que más que nada, a ver, ahí nos pusieron, las columnas son el campo y cada celda sería registro. No cada celda. Digamos que debemos de dejar quizás de pensar un poquito en términos de quizás de Excel, ¿no? En el sentido de que sí es cierto, o sea, estamos acostumbrados, digamos que quizás el software con el que solemos trabajar la mayoría de las veces, las personas que tenemos que trabajar con tablas y todo, en Excel pues tenemos que columnas, filas, y la intersección entre una columna y una fila pues es una celda, ¿sale? Les digo, la manera en cómo lo llamemos no importa, lo importante es que entendamos el concepto, porque en Excel, aunque nosotros no lo llamemos campo, no lo llamemos atributo, no lo llamemos tupla, eso es lo que me está representando una información almacenada en una tabla de Excel, ¿ok? Entonces, si yo me voy aquí a este ejemplo, esto que yo lo pudiera ver como el encabezado de la columna, lo que me está representando es un campo, ¿sale? Es un campo de la tabla, así se le suele relacionar en base de datos, pero más que nada me está representando un atributo del objeto que representa la tabla, porque la tabla representa un objeto o la definición de una entidad, ¿sale? Por ejemplo, una entidad cliente, ¿cómo definimos
el concepto de una entidad cliente. O sea, es digamos que estamos creando solamente la definición, aún no tenemos un cliente, ¿no? Sino qué información me va a ser útil a mí almacenar del cliente. Pues quizás su RFC, su nombre, su dirección, su teléfono, ¿sale? Entonces, cada uno de esos datos que a mí me interese almacenar de ese cliente, lo tengo que representar en una columna, ¿sale? Y eso me está representando lo que viene siendo una propiedad o una característica que yo quiero almacenar de cada uno de mis clientes, ¿ok? Un atributo. Eso es lo que viene siendo cuando definimos la estructura de la tabla. Tenemos que pensar en términos de si es un cliente lo que voy a guardar, bueno, qué información me interesa. Y esa información que yo decida almacenar, pues lo tengo que seccionar en lo que vienen siendo las columnas. Es como, por ejemplo, bueno, no sé si recuerdan, Mercedes me había hecho una pregunta de que estaba trabajando una tablita en Excel y que tenía un nombre de un alumno y que, pues, por ejemplo, había puesto nombre y que en una columna, estaba guardando el nombre completo, o sea, nombres con apellidos. Y yo le comentaba, bueno, es mejor seccionarlo y poner nombre y luego tener una columna para apellido paterno y otra columna para apellido materno, ¿no? Entonces ahí estamos seccionando la información y ya tenemos 3 atributos. En vez de tener un solo atributo como nombre completo, tenemos 3 atributos: nombres, apellido paterno, apellido materno. ¿Ok? O como si fuera en inglés, primer apellido, segundo apellido, ¿no? Entonces, con eso nosotros vamos identificando las propiedades o las características de, bueno, los atributos de cada entidad, ¿ok? Entonces, esto, así, la tablita sin datos, lo que me está representando es la definición de una entidad pelota. ¿Qué pelota? No lo sé, porque solamente estoy definiendo el objeto, ¿sale? Estoy creando el concepto de pelota, ¿sale? Entonces, un grupo de atributos forman una entidad. Así es, como lo comenta aquí Mercedes. Un grupo de atributos forman una entidad. Entonces, si yo aquí a cada registro, ¿sale?, yo le agrego valores a sus atributos, 5 centímetros. Vamos a ponerle deporte, pues, para que sea un poquito más fácil de comprender, ¿no? Vamos a darle aquí y vamos a poner aquí deporte, ¿no? Ojo, esta tabla que estoy haciendo puede tener errores de diseño. La estoy haciendo ahorita para que nos quede claro el concepto, ¿eh? Por ejemplo, aquí pusimos béisbol, ¿no? Aquí era, pues no sé cómo se escribe básquetbol en inglés. Vamos a poner básquetbol así en español, ¿no? Ahí está. Vamos a ponerlo en inglés. Es base, ¿no? Ahí está. En español, perdón. Entonces, este atributo que yo tengo acá, esta entidad o este registro, esta tupla, esta fila, me está representando ya a una pelota de béisbol, ¿sale? Este de aquí abajo ya me está representando una pelota de básquetbol, ¿ok? Y si yo le agregara aquí abajo quizás una de tenis, este registro me estaría representando a una pelota de tenis. Si yo lo veo como una tabla de clientes,
La tabla en sí, la definición de la tabla con sus columnas, me está representando la definición de entidad cliente. Pero ya luego, cada registro, cada fila, me va a representar a un cliente diferente. ¿Sale? Entonces, la tabla en sí, la estructura de la tabla, está representando la definición de una entidad como concepto. Y cada registro que tengamos en esa tabla ya me está representando, en este caso, una pelota, o puede ser que me represente ya un cliente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy guardando? ¿Qué información estoy guardando en la tabla? Pues estoy guardando clientes. ¿Sale? Estoy guardando pelotas. ¿Sale? Estoy almacenando la información y eso es lo que me está representando. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok, bueno, entonces nos queda comprendida esa parte, ¿no? Eso es lo que representa. Cuando ustedes guardan su información en Excel, eso es lo que ustedes están almacenando. Si les llegan registros de, no sé, de inventarios, de muebles, de lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Consumibles. Eso es lo que les está representando las tablas. Les están representando datos de cosas, ¿sale? Y la tabla en sí es la definición de eso que ustedes están almacenando en la tabla. ¿Sale? Entonces, para esto aquí nos dice que, pues bueno, conjunto de propiedades, como dijeron ustedes, pues me va a representar ya un objeto, ¿no? Bueno. Ahora bien, vamos a pasar a tipos de datos. Los voy a mencionar y esto se los voy a dejar yo para que ustedes los lean. Porque estos son los que trae Access 2010, pero nosotros no vamos a estar trabajando con tantos, ¿no? Lo vamos a simplificar. Pero pues para que ustedes lo vayan conociendo. Ahorita nomás voy a explicar a qué se refiere tipos de datos y pues ya les queda de tarea darle una leidita. ¿Sale? ¿Se le puede poner el peso? Sí, o sea, le podemos poner toda la información que nosotros consideremos que nos va a ser útil. ¿Sale? Entonces, eso es algo que yo ya no les puedo decir qué datos debe de llevar cada entidad, porque eso va a depender de lo que ustedes quieran hacer. ¿Sale? Para eso hay que tener conocimiento del proceso que nosotros queremos llevar a cabo. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien que necesita una base de datos para llevar el control de sus insumos, de su inventario, ¿no? Si esa persona necesita llevar un control de insumos y sabe de qué datos se necesitan, pues yo no puedo llegar y decirle, no, es que este dato no debe ir o sí debe ir, si yo no conozco el proceso. ¿Sale? Entonces, cada quien, o por ejemplo, si yo le voy a hacer una base de datos a una persona para que utilice, porque pues mi trabajo es, me pidió que yo le haga una base de datos para que lleve el control de sus insumos. ¿Sale? Bueno, en el caso, por ejemplo, usted, doña Luisa, que costura, usted quiere llevar un control desde sus insumos, de sus hilos, etcétera, ¿no? Yo no puedo generarle una base de datos si yo no sé qué es lo que usted necesita. Entonces, pues yo tengo que investigar con usted, sentarme, preguntarle qué es lo que quiero, qué es lo que usted quiere almacenar en esa base de datos. Y sobre eso, yo tengo que hacer mi análisis y decir, bueno, se necesita
que esta tabla lleve ciertos campos para que cuando se haga la búsqueda, pues aparezca, ¿no? Entonces, esto es parte de la chamba en el sentido de que si voy a hacer una base de datos sobre un proceso que no conozco, primero tengo que conocer el proceso, tengo que investigar el proceso para poder generar la base de datos. Porque si yo genero una base de datos y no conozco el proceso, pues obviamente no voy a saber qué datos almacenar y qué datos no. ¿Sale? Entonces, eso necesitamos conocer el proceso sobre el cual vamos a generar la base de datos. ¿Sale? Bueno, ahora regresando a esto, cada campo, ¿sale? Recuerden, los campos son nuestras columnas. Cada campo de la base de datos debe de llevar un tipo, ¿ok? Tenemos diferentes tipos de datos. Por ejemplo, tenemos tipos de datos de texto, tenemos tipos de datos de números, ¿sale? Tenemos tipos de datos de fechas, ¿ok? Aquí nos muestra que tenemos un campo memo, ¿sale? Por ejemplo, memo es un tipo de campo que es texto también, pero me permite que sea de mayor tamaño, de mayor capacidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, campo texto permite almacenar cualquier tipo de texto, sean caracteres, dígitos, caracteres especiales, ¿sale? Pero no puede tener un tamaño máximo a 255 caracteres, ¿ok? En el caso de que yo necesite un campo que tenga un tamaño mayor a 255, pues ahí tengo que trabajar con lo que viene siendo un campo memo, un campo tipo memo que me permite hasta 65.536 caracteres. ¿Ok? Recuerden, un carácter es una letra, un número, un símbolo, etc. Tenemos el campo número, ¿sale? Aquí tenemos varios tipos de campos. Ahorita no quiero ahondar tanto en ello, porque ya cuando vayamos a la parte donde tenemos que construir, pues ahí sí ya va a ser más importante qué tipo de campo número vamos a usar, ¿no? O sea, si vamos a usar un tipo byte, un tipo entero largo, un tipo decimal, un tipo doble, eso lo vamos a ver luego, ¿no? Ahorita nos tenemos que quedar, si vamos a trabajar con un campo número, o sea, un campo, por ejemplo, de edad, pues no lo vamos a poner con un tipo texto, ¿no? Sino lo vamos a manejar como un tipo numérico. Si vamos a trabajar con una fecha, un registro de fechas, pues tiene que ser un campo de fecha, ¿sale? Si vamos a trabajar con un campo nombre, pues vamos a poner un campo de texto, ¿sale? Si vamos a trabajar con un campo que diga observaciones, donde se requiera introducir una cantidad grande de texto, pues el campo de texto no me sirve, entonces me voy a un campo memo que es más grande, ¿ok? Y ustedes se preguntarán, bueno, si el campo texto solamente admite 255 y el campo memo acepta más de eso, mucho más, ¿por qué no todos los campos texto hacer los campos memo? ¿No es lógico? ¿Por qué creen que esto no es correcto? Porque en el texto podrías escribir cualquier cosa. En ambos campos, tanto texto como memo, podemos escribir cualquier cosa. Aquí está la respuesta. Llevaría mucha información que no es necesaria. Si yo defino un tipo de campo memo, por ejemplo, vámonos a nuestra tablita. Imagínense que yo tengo un campo aquí, este campo deporte, ¿ok? Este campo yo lo defino como un campo texto, ¿ok?
yo sé que un campo texto puede llevar hasta 255 caracteres, ¿sale? Entonces, pues obviamente aquí nunca voy a ocupar ese espacio, pero cuando se crea la tabla, se reserva el espacio hasta para 255 caracteres, ¿sale? Entonces, aunque aquí diga béisbol y aunque aquí en forma diga redonda y aquí en material diga cuero, sean menos caracteres en cada uno de los campos, la base de datos está reservando espacio para 256, para 256, para 256, para 256. ¿Ok? Entonces, el espacio que ocupan en disco duro, en la base de datos, cada campo es el mismo, porque todos son texto. Imagínense, si yo vuelvo todos los campos texto, campos memo, no me va a reservar el espacio tan solo para 255 caracteres. Me los va a reservar para 65.536. Y si yo solamente voy a usar, en este caso, 3, estoy desperdiciando 65.533 caracteres. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que es importante, al momento que vamos a crear el diseño, ir definiendo qué tamaño va a tener cada uno de los campos para poder ir identificando de qué tipo de dato vamos a crear ese campo. ¿Ok? Y aquí tenemos un tipo de campo que es de datos adjuntos. O sea, hay un campo en el cual nosotros podemos guardar imágenes, hojas de cálculo, gráficos, ¿sale? O como nos lo dice acá, este tipo de campo que dice objeto OLE. O sea, por ejemplo, en este tipo de campo podemos guardar un documento de Excel, imágenes, etc. ¿Ok? Sin embargo, les adelanto, esto no es lo ideal, ¿sale? Guardar este tipo de información dentro de la base de datos no es lo ideal, ¿sale? Entonces nosotros de entrada no lo vamos a hacer porque no es lo óptimo, ¿sale? Es mejor guardar la dirección. En Memo se puede guardar imagen, no, como lo comenté ahorita. En Memo solamente es texto y las imágenes, si quisiéramos guardar imágenes, puede ser en tipo datos adjuntos, objeto OLE. Sin embargo, no es recomendable. Si necesitan, no se pueden guardar imágenes en campo texto. O sea, el campo texto es para texto. Y como les digo, no es recomendable guardar objetos como imágenes en una base de datos. O sea, al menos no en la estructura. Lo que podemos hacer es guardar la dirección de la imagen a la base de datos para posteriormente poder recuperarla. Pero el detalle es que si guardamos imágenes dentro de la base de datos, la vamos a hacer mucho más pesada. ¿Ok? Entonces, esto a la larga no es óptimo. ¿Sale? Entonces, deberíamos de evitar manejar objetos como archivos, imágenes, etcétera, dentro de la base de datos. No guardarlos en la base de datos, sino guardarlos aparte y que la base de datos tenga la ruta donde se puede acceder a esa información. Pudiera ser mediante un campo hipervínculo y ahí sí se le da clic y que nos lleve a la imagen, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Ya va a finalizar la llamada. Antes que finalicemos, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengamos por ahí? Ok, bueno, entonces vamos a finalizar por hoy. Hasta acá. Mañana seguimos trabajando con esto y entramos a lo que vienen siendo los conceptos de llaves, ¿sale? Llave primaria, foránea, llave candidata. Hay varios conceptos que
que van a ser básicos para lo que es el diseño, ¿no? Entonces mañana nos vamos a centrar en estos, ¿sale? Bueno, entonces ok. Formulario, ahí sí se puede guardar imagen. Repito, el hecho de que se pueda guardar imagen no significa que se deba guardar imagen. ¿Ok? Entonces, acá se puede guardar imágenes en este tipo de campo. En este tipo de campo se puede guardar imágenes. Más lo ideal y lo correcto no es guardar imágenes dentro de la base de datos. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, entonces, pues bueno, continuamos el día de mañana. Voy a detener la grabación.